enfermedades incurables. Dios, para sanar esta época, nos ha dado a ustedes y a mí la respuesta de las 3 eras. Por la gracia de Dios, desde hace unos 25 años, Él me ha concedido la gracia de servir a personas atrapadas en el problema de las drogas. Sin embargo, en estos 25 años que han pasado, hay algo que he podido confirmar un poco bajo la guía de Dios. ¿Y qué es eso? Pues, ante todo, estoy agradecido. Yo vi el campo de la adicción que Dios me mostró. Y al hacerlo, Dios, en su infinita sabiduría y gracia, levantó a muchos discípulos fieles que pudieron continuar y acompañarme activamente en esta importante obra de evangelización y servicio. Hace un momento, mientras el pastor Kuyongo hablaba brevemente, me dijo: «Ay, Pastor Cho, de verdad ha criado a un gran discípulo». El pastor Shin-Yeo, que recientemente escuchó la conferencia de la Escuela de Evangelismo en Jinju, está tan bien preparado por Dios como un sanador. Al elogiar a ese discípulo, sentí una alegría inmensa. En otras palabras, aunque durante todo este tiempo he visto a personas adictas ser sanadas y transformadas, la respuesta aún mayor de Dios ha sido levantar discípulos que puedan continuar con esta obra. Así, entre los remanentes que quedan, realmente están surgiendo nuevos profesionales altamente especializados. Por ejemplo, están apareciendo doctores y expertos en consejería de adicciones y psicología. En nuestra iglesia, este amigo, de hecho, posee casi todas las certificaciones reconocidas por el Estado en el ámbito de la gestión y tratamiento de adicciones. De hecho, ahora hay discípulos tan especializados que pueden cobrar por sus consultas, recibiendo honorarios por cada hora de consejería, con una profesionalidad reconocida por el Estado. Y así, lo que está ocurriendo ahora es que Dios ha establecido un sistema llamado la Oficina Mundial de Misiones para la Prevención de Adicciones. Con la creación de la Oficina Mundial de Misiones para la Prevención de Adicciones, orientada a la evangelización mundial, actualmente estoy sirviendo como director a través de una clínica de medicina oriental. Y así, ahora en todo el país, hoy nuestra iglesia, llenos de gozo en Jeju, se convierte en la 10ª sede donde comienza la Escuela de Evangelismo para la Prevención de Adicciones. Y el próximo mes, en la iglesia del pastor Han Seondon, en la iglesia Jugon de Busan, se iniciará por última vez a nivel nacional, aunque seguramente continuará la 11ª edición, y se ha fundado la Asociación Mundial para la Prevención de Adicciones. Esto comenzó hace 25 años, cuando el anciano Lee Hae-yu, quien trabajó conmigo en el Ministerio para Adictos, fue guiado junto a mí. Mientras yo me dirigía al Departamento de Misiones para la Prevención de Adicciones, el anciano, en oración, se encontró con el anciano Yun Bon-han del Ministerio de Justicia. En esos encuentros se estableció la Asociación Mundial para la Prevención de Adicciones, autorizada por el Ministerio de Justicia. Yo, simplemente por la gracia de Dios, me encontré con personas adictas y fui llevado a los lugares donde se encuentran los adictos. Y al hacerlo, terminé viviendo con ellos, y así he seguido recibiendo la guía de Dios. Pero en medio de esa corriente, un día me di cuenta de que Dios, de verdad, había preparado todo, desde el principio, para que pudiera ir a escenarios a nivel mundial.
Dios ya había dispuesto todo el escenario. Ahora, donde sea que vaya, he establecido un sistema que me permite ir a los escenarios de evangelización usando el tema de la adicción. Y así es como ha sido. ¿No están ahí las personas directamente afectadas? Los pacientes, aquellos que necesitan ser sanados. Que estas personas sean sanadas está en manos de Dios, pero al continuar esta labor en la sociedad, ¿saben cuál es la bendición mayor? Es que bendiciones como estas llegan. Claro que es importante si una persona se sana o no en este momento, pero en realidad Dios nos conoce bien y, pensando en la evangelización mundial, ha preparado un sistema que nos permite llevarla a cabo de manera plena. En pocas palabras, yo he sido guiado a comprender esto. Y cuando seguimos así, sin duda llegará el horario. Yo estoy convencido de que, entre los propios afectados, entre los pacientes atrapados en la adicción y la enfermedad, Dios levantará testigos claros de sanidad. Como bien saben, una persona llamada Ansuyiban fue realmente sanada de su enfermedad mental y después de eso comenzó a ayudar a otros con problemas similares al suyo. Y de ahí surgió la figura de Ellen Keller, la mismísima Ellen Keller. Yo estoy seguro de que Dios me llevó personalmente al campo de la adicción y simplemente, cuando se abrió la puerta, seguí adelante porque Dios la abrió y con el paso del tiempo, al mirar atrás, vi que se había formado un sistema que me permitía llegar a todo el mundo. Para mí, eso es una respuesta aún más grande. Y lo que realmente me llena el corazón es que, incluso ahora, hay personas que están siendo sanadas y guiadas dentro de este sistema. Pero lo que realmente me impacta es que muchísimas personas, muchísimos adictos a las drogas, han escuchado el Evangelio a través de mí y también en los lugares donde yo he estado, han escuchado el Evangelio y muchos han regresado. Yo, pero mientras oro, siempre tengo el deseo de que, entre esos adictos, surja un verdadero testigo que pueda llevar el Evangelio al mundo entero. Yo, este año, sentí en mi corazón que Dios me daba una señal. Ha llegado el horario en que, entre los adictos, Dios levanta discípulos que pueden participar conmigo en este movimiento de evangelización. Entonces, si realmente se levantan profesionales que puedan continuar con esta labor, ministros y verdaderos testigos que han sido sanados por el Evangelio en medio del problema de la adicción en el campo, eso sí que sería un verdadero equipo. Imagínate si ese equipo recorre el mundo entero. Y si llega el día en que Dios envía a ese equipo, entonces estoy convencido de que en ese lugar se levantarán discípulos preparados por Dios, y no eso, se establecerá un sistema que pueda continuar en otras regiones. No encontrarnos con una persona, compartirle el Evangelio y ver si esa persona se recupera un poco, establecer un sistema que pueda perdurar hasta el día en que el Señor regrese. Un sistema que pueda perdurar. Así que, por favor, observen atentamente. En Efeso, en realidad, el equipo de Pablo no era solo Pablo, fue un verdadero equipo el que se movió junto a Pablo. Cuando este equipo entró, Dios hizo algo que jamás había sucedido antes en Efeso. En Efeso, no solo cayeron los ídolos, sino que también ocurrió el milagro de que personas atrapadas en enfermedades espirituales incurables fueron sanadas. Por eso, creo que aquí en la isla de Jeju, Dios ha preparado a nuestro pastor Junyon Hak, al pastor Jun Mokin y a todos los pastores que han evangelizado juntos hasta ahora.
Si lo piensan, este lugar, esta región, es el horario de bendición que Dios predestinó para el Evangelio de Jehú. Si lo piensan, aquí en la región de Jehú, muchas personas con problemas o dificultades han venido a estas instalaciones. Dios ha preparado un sistema para ayudar a esas personas. El contenido real, el mensaje verdadero, lo tenemos porque nos hemos entrenado hasta ahora. Aquí, si recibimos la guía de Dios, pienso que Dios obrará poderosamente. Así, los protagonistas harán el trabajo de los discípulos, pero ¿cuál es la clave? Al final, es esto. Se trata de concentración. Concentración. ¿Qué hizo Pablo cuando entró en Efeso? En realidad, se concentró durante 2 años. Durante esos 2 años de concentración en un lugar llamado Duranno, en realidad, como ejemplo, no solo toda Efeso recibió el Evangelio, sino que a través de una persona llamada Epafras, ¿qué más sucedió? Incluso en otra región, en un lugar llamado Colosas, hasta se estableció una iglesia allí. Son historias de iglesias que fueron fundadas. No solo iglesias llenas de alegría, sino también las 10 iglesias que ahora están en nuestra red de evangelismo en la región de Jehú. Creo sinceramente que esas 10 iglesias, en esta generación, deben recibir la respuesta de sanar las enfermedades espirituales incurables de la época, esa respuesta de las 3 eras, tanto ustedes como yo. Personalmente, por la verdadera gracia de Dios, vi a personas atrapadas en la adicción a las drogas, les prediqué el Evangelio y así terminé yendo al campo. Y mientras tanto, simplemente fui guiado junto a personas que también deseaban escuchar la palabra. Pero, de repente, llegó un día en que todo esto coincidió perfectamente con la gran corriente de evangelización mundial del que hablamos. No fui yo quien lo hizo, fue Dios quien, en medio de la corriente histórica, un día me entregó una señal que encajaba exactamente conmigo. ¿Por qué les cuento esto? Porque no solo en la iglesia llena de gozo, sino también el pastor Jun Mokin, desde su familia hasta ahora, ha estado completamente sumergido en esta corriente de sanidad. Y cuando ese fluir se encuentra de repente con el movimiento de evangelización mundial, con el movimiento de evangelismo de Arakban, llega el día en que todo encaja. Las obras de Dios suceden así. Estoy convencido de que será así hasta el final. Por eso, nuestros pastores que están en la región de Jehú, lo primero que deben saber es, ¿qué es realmente este movimiento de evangelismo llamado Darakban? Aunque llevamos la carga de ser etiquetados como herejes y estamos dentro de esta organización del movimiento de evangelismo Darakban, tienen que entender qué clase de movimiento de evangelismo es realmente Darakban. Pero la razón por la que les hablo de esto es porque, gracias a Dios, he viajado país y mundo. Especialmente, he visitado muchas iglesias que están dentro de nuestro movimiento Darakban. En especial, cuando yo me encuentro con exalumnos o jóvenes que se han graduado de Altis, noto que, a pesar de haber terminado sus estudios allí, en realidad muchos carecen de una identidad clara respecto al movimiento evangelístico de Darakban. De hecho, yo soy un testigo de eso. Mientras asistía a Altis, en realidad fundé una iglesia, la fundé cuando aún estaba en la universidad, y durante estos 25 años, por la gracia de Dios, incluso hemos podido dedicar el templo. A lo largo de este camino, lo único de lo que realmente puedo dar testimonio es esto: por pura gracia de Dios, yo fui guiado en esa corriente y yo he sido testigo de lo que Dios hace. He visto lo que Dios hace, y aunque ahora han surgido varias dificultades y problemas, en realidad yo no lo digo para jactarme, sino que es un testimonio.
Ni un solo miembro de la congregación se ha tambaleado. No importa lo que digan en la televisión o los rumores que circulen en YouTube, mis feligreses no se han dejado sacudir por nada de eso. Nada de eso les ha afectado en absoluto. La razón de esto es que, personalmente, pude establecer la respuesta sobre qué tipo de evangelismo es el movimiento Darakvan, y eso es lo que realmente transmití a los miembros de la Iglesia. Y como los feligreses lo han comprobado por sí mismos, aunque lleguen problemas o dificultades, no se tambalean en absoluto. Por eso, los pastores de la región de Jeju están agradecidos. ¿Qué clase de movimiento evangelístico es este Darakvan que estoy llevando a cabo ahora? Primero, dentro de esa corriente, ¿dónde me encuentro yo exactamente? ¿Cuál es el misterio de Dios acerca de yo? Cuando encuentras esto, Dios obra. No es que yo me haya esforzado mucho, es que Dios es quien lo hace todo. Por eso, después de más de 30 años siendo guiado en el movimiento evangelístico Darakvan y tras 25 años siendo guiado como laico, pastor asistente y pionero, tengo mucho que puedo testificar. Construir un edificio, eso tiene su propio significado. Yo sé por qué razón Dios realmente no tuvo más remedio que darnos ese edificio. Yo sé cómo Dios obra. Este movimiento evangelístico Darakvan, en pocas palabras, es un verdadero movimiento evangelístico bíblico, pero ¿no deberíamos tener una base sólida para afirmar que realmente es bíblico? No basta con decir simplemente, es un movimiento evangelístico bíblico. Debemos tener una convicción clara, a través de la Biblia, de que este movimiento evangelístico Darakvan es verdaderamente bíblico. Y si ustedes tienen pruebas de ello, entonces nada podrá sacudirlos. No hay razón para tambalearse. Aquel que discute sobre esto, en realidad, se ve digno de compasión. Por eso, no puedo contarles todo esto ahora. Por eso, yo, al leer la Biblia, observo el movimiento evangelístico que llevó a cabo Jesús, el verdadero Dios, el Cristo, quien vino a esta tierra y realizó personalmente ese movimiento de evangelización. Ese mismo Jesús, que realmente resucitó, habló a sus discípulos sobre la evangelización mundial y el método de evangelismo de Jesús fue claro: vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. De hecho, este es el entrenamiento de discípulos y el método que Jesús mismo practicó. Recibimos este entrenamiento y nos aferramos a esta palabra. Debéis comprobar la respuesta a la iglesia de Siguay del aposento alto de Marcos. ¿No eran 120 personas? Había unos 120, de entre más de 500, 380 se marcharon y solo 120 se reunieron. Vosotros, id, ese es el aposento alto de Marcos. Esa es la iglesia. Y cuando fueron allí, había discípulos de 15 naciones reunidos. Entonces, Dios levantó a 3,000 discípulos. Y a través de esos 3,000, surgieron 5,000 discípulos más. En Hechos 9, versículos 10 al 15, vemos que, en realidad, a través de un hombre llamado Ananías, la obra del aposento alto de Marcos se reproduce de nuevo en Damasco. Y, de hecho, a través de una persona llamada Pablo, Dios hace que la obra del aposento alto de Marcos continúe reproduciéndose hasta llegar a Roma. Y ahora, esto ha llegado hasta nosotros hoy. Esta es la corriente. ¿A dónde ha fluido este flujo ahora? Ha fluido hacia una persona llamada Pablo y hacia la iglesia de Antioquía. Después del incidente de Esteban,
Dios dispersó realmente la iglesia de Jerusalén y en Antioquía se reunieron los dispersados por Dios. Deben observar cómo Pablo y su equipo recibieron respuestas y siguieron esta corriente. Ahora mismo, aunque es importante que yo me esfuerce por restaurar a una sola persona que está sufriendo por adicciones o enfermedades mentales, hay algo aún más crucial. Es mucho más importante que esto se establezca primero. Cuando esto se va formando y llega el verdadero momento de la prueba de la concentración, es entonces cuando Dios levanta al discípulo preparado que realmente puede evangelizar al mundo. Debes mirar lo grande, lo grandioso, debes contemplar lo inmenso y, a la vez, observar los detalles más sutiles. Dicho de otra manera, yo debo observar primero el bosque y luego fijarme en los árboles. Si solo ves los árboles y no el bosque, perderás la visión de todo el conjunto. Mientras contemplas el panorama completo, debe surgir entre ustedes una persona, yo, capaz de alinearse con la corriente de ese todo. Solo así podrás estar en sintonía con la corriente de Dios. Aunque ahora mismo parezca que nada cambia, eso no significa que estés llegando tarde. Cuando avanzas en la corriente que Dios desea, en el horario correcto, surge la persona indicada y así el rumbo sigue exactamente hacia donde Dios quiere. El equipo de Pablo fue guiado exactamente con los mismos métodos y estrategias que empleó Jesús. Así decimos nosotros, vamos, ustedes deben ir. Fueron a Macedonia. Y al llegar, Dios había preparado a una persona, se encontraron con Lidia. Vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Y así, a través de esa única Lidia, todas las personas relacionadas con ella recibieron el Evangelio. Ella y toda su casa recibieron el bautismo y los demonios fueron sanados. El carcelero recibió el Evangelio y regresó. Las familias del carcelero también recibieron el Evangelio. Como bien saben, no es así como nació la iglesia de Filipos. A través de una sola mujer llamada Lidia, la vila de la región de Filipos, la iglesia de Filipos, fue establecida. Y allí Dios envió la carta a los filipenses. Esto es la reproducción y sigue reproduciéndose una y otra vez. En pocas palabras, esto fue cortado por los grandes poderes de Roma. Después de que Roma fue evangelizada, ¿qué sucedió en realidad? El evangelio desapareció y el movimiento de evangelización llegó a su fin. No puedo contar la historia, pero Dios en Corea levantó el movimiento de evangelización Darakban. Este movimiento es la misma corriente de evangelización que hizo Jesús, la iglesia primitiva y Pablo. Todas esas corrientes se encuentran aquí. Hace ya 30 años que conocí al pastor Yo. Han pasado 34 años desde que conocí al pastor Yo en el 91. Durante 34 años he podido comprobar esta corriente. Comprobado. Así que incluso los profesores coreanos lo han dicho. Y todavía lo siguen diciendo. El Cristo, Jesús es el Cristo. Pero la verdad lo hemos dicho un poco por encima, ¿no? Por encima se enfatizaba la historia de Jesús, pero no se daba énfasis a Cristo. Dicho de otra manera, el problema del ser humano es un problema espiritual, pero sobre el problema espiritual se hablaba superficialmente y en realidad, ¿qué se hacía? Se hablaba de Jesús. Y así, los 5 fundamentos. Entendí que es un mensaje capaz de transformar por la vida de una persona.
desde Daraván hasta la iglesia regional, el estado espiritual personal, los encuentros, la familia, el trabajo, la región. Jesús, el Cristo, transforma la raíz de la vida. Si lo comprendes y lo sabes, Daraván, el ministerio en equipo, Mission Home, el ministerio especializado, la iglesia regional, esas palabras, sin duda, traerán como respuesta el cambio personal, los encuentros, la familia, el trabajo y la región, los 5 fundamentos. Esto, para mí, se confirmó en mi vida. Soy hijo de un anciano de tercera generación. Había demasiados problemas en mi vida personal y en nuestra familia. Mi hermana, poseída por demonio, enloqueció. Por más que intentaron en la iglesia, no pudieron curarla. Pero cuando empecé a hablar de Cristo, yo vi con mis propios ojos cómo Dios obraba. Y así se abrió la era del campamento. De verdad, hay que iluminar con la luz. De verdad, la luz es Cristo. La luz de la vida llega y seguimos la corriente donde esa luz sigue obrando ahora. Eso es la iglesia. Jesús sostiene las 7 estrellas y camina entre las 7 iglesias. Así que Jesús sigue obrando a través de la iglesia. Ustedes deben ir, porque cada persona es un templo, ¿verdad? Cuando son salvos por Cristo, eso es la iglesia. Y cuando los salvos se reúnen, eso es la iglesia visible, la iglesia llena de gozo que podemos ver. Dios ha preparado la iglesia pensando en la región y a través de esa iglesia, Él guía la vida de cada uno. Esto es la iglesia. Esto es la comunidad de la iglesia. Y esto es el templo personal, ¿verdad? Dios, a través evangelista, nos habla de la vida evangelista. ¿Qué significa esto? Cuando dice, vayan y hagan discípulos, significa que, habiendo sido salvados por Cristo, ahora estamos dentro de la corriente de la iglesia. En realidad esta es mi escena ahora, mi escena. Mi lugar de trabajo es una iglesia. Esta es una iglesia local. Si esta es una iglesia que se reúne, esta es una iglesia que dispersa. Entonces, el movimiento de evangelización del ático es un movimiento de la iglesia. Es completamente bíblico. Te lo digo, es completamente un movimiento de iglesia. Por eso, lo que los fariseos perdieron, construir el templo de Herodes y reunir a la gente allí, eso es algo completamente diferente al pasado. Iglesia en el campo. Id y haced discípulos. ¿Qué significa realmente que una persona, junto con la iglesia, esté en el campo? Es disfrutar de la bendición del discípulo. Entonces, así fue como Dios abrió la era de la concentración y nos dio la misión de los 8. La misión de los 8. La era de la concentración, la misión de los 8. Bautizarlos. En otras palabras, a través de esto, Dios empezó a abrir de par en par las puertas hacia otros campos misioneros. Se trata de transmitir la misión a una nación, a una iglesia, a toda una nación. A esto de descubrir la misión para la persona, la iglesia y el campo, lo llamamos la era de la concentración. Entonces se abrirán las puertas de la misión. Se convertirá en un acontecimiento que conecta a yo con toda una nación. Un solo individuo es salvado y a través del encuentro con la iglesia se conecta con el campo y ahora incluso más allá de su propio campo, se enlaza con el campo misionero.
Así que ahora estamos en la era de las 237 naciones. La torre, el viaje, el hito para las 237 naciones y los 5,000 grupos étnicos. Esta es la corriente del mensaje de más de 30 años de Bhagwan. Y yo he seguido esta corriente. Cuando era laico, esto me impactó profundamente y hasta hoy, como pastor, y al llegar a la dedicación del templo de la iglesia, soy testigo de que esto se ha aplicado y cumplido tal cual en mi vida personal y en el campo de nuestra iglesia. Así, esto ha llegado a mí exactamente de esta manera. Por eso la corriente de las 237 naciones de Bhagwan, los 5,000 grupos étnicos y la corriente principal avanza. Por eso, ahora mismo, hay 20 personas aquí de Japón mismo. En 8 regiones de Japón ya se han abierto 9 lugares. En las grandes ciudades de Japón, todas las escuelas de prevención de adicciones y evangelismo ya están en marcha. En Filipinas hay 4 lugares. En 4 ciudades, el movimiento de evangelismo está surgiendo con fuerza. Ahora, yo siguiente por lo que estoy orando es por China, y también estoy orando por un lugar en Europa. Hoy recibí una llamada de la Alianza de Líderes Universitarios, y el pastor Lee Don CHUL de la región de Alju me habló como si me estuviera pidiendo un favor. ¿No podrías venir a España alguna vez? La vez pasada no di una conferencia en España, pero esta vez, ¿no podrías venir a España al menos una vez? Así que yo dije, reunámonos y hablemos. Entonces, esta vez, durante la conferencia de Daewi, Noah dijo que realmente quería visitar nuestra iglesia al menos una vez, así que nos reunimos y hablamos en ese momento. De hecho, ahora nuestro movimiento de evangelismo de Bhagwan en Europa está casi agotado, ¿verdad? Pero la realidad de Europa, ha llegado una era de enfermedades espirituales incurables, ¿no es así? Por eso, el verdadero evangelismo de los últimos tiempos es sanidad. Al final, es sanidad. O evangelio de Jehú, al final, se reduce a la sanidad. El evangelio que tenemos, si es verdadero, las enfermedades incurables, los problemas espirituales que ninguna otra religión puede resolver, solo el evangelio puede hacerlo. Queridos, la bendición de que nuestra iglesia y yo no podamos evitar el movimiento de evangelismo ya ha llegado. Así que, ahora que han pasado 30 años, ¿no es Dios quien está filtrando a aquellos que realmente no pueden seguir esta corriente? Antes de que se trate de quien tiene razón o está equivocado, que es Dios quien lo está haciendo. Por eso, hasta ahora, no ha sido Dios quien ha guiado a su iglesia, solo con las personas que realmente deben estar. Por eso, un día, por la gracia de Dios, yo me encontré con Bhagwan y escuché el Evangelio, y al revisar la corriente de estos 35 años, yo me di cuenta, esto lo hizo Jesús. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Esto es el movimiento de evangelismo que Pablo y sus compañeros hacían al recorrer las ciudades. Un día, esto se me reveló ante mis ojos. Esto, pero no debe terminar solo con esto. ¿Qué significa que esto un día se vuelva real para mí? Tomé a un creyente que recibió el Evangelio de entre los no creyentes y planté una iglesia con él. Y en ese mismo lugar de renovación donde recibió el Evangelio, planté una iglesia. Y Dios me concedió la gracia de poder construir el templo y hasta dedicarlo completamente a él. A través de este viaje, lo confirmé con mis propios ojos. Sí. Ahora, el movimiento de evangelismo de Bhagwan es un movimiento de evangelismo completamente bíblico. Yo me he encontrado con esto por pura providencia. No hay nada por lo que pueda estar más agradecido que esto. Nada más. Así que, por supuesto, la persecución tenía que venir. Jesús fue perseguido, Pedro, Pablo, y cada vez que surgía un movimiento de evangelismo en cada época, los herejes, Satanás, los acusaban falsamente de ser sectarios y los atacaban, y ahora yo estoy en medio de esa misma corriente. Cuando escuché que me llamaban hereje, lo sentí como algo natural. Por eso, comencé a transformar el estado espiritual de una persona.
Más adelante hablaré de esto, pero ¿con qué y cómo van a transformar ustedes a una persona? Si ustedes tienen eso, cuando miren a esa persona, la verán correctamente. Por esta razón, aunque es verdaderamente necesario que ayudemos y apoyemos a la persona que en este preciso momento está enfrentando serios problemas y grandes dificultades, esto es aún mucho más importante. Debemos ver la corriente perfecta en la que esa persona, que ha recibido el Evangelio y necesita sanidad, pueda escuchar el Evangelio y continuar de manera constante. Así que, al observar el estado espiritual de una persona, y como yo la guío junto con la palabra de Dios, recibo una renovación divina de Dios. Ese completo incrédulo recibió el Evangelio y ahora está dirigiendo una casa de sanidad en Jejudó. ¿Saben qué hay realmente en iWall? Compramos 2 apartamentos allí y cada mes reunimos a importantes discípulos que vienen del extranjero para realizar una sanidad intensiva de verdad. Un completo incrédulo aceptó el Evangelio y no solo se ha convertido en un líder laico, sino que ahora es un discípulo capaz de transmitir esta corriente, y yo estoy en medio de esta respuesta, entrenando a discípulos de todo el mundo en todas las regiones. Una sola persona. Y así, mi propio ser es la Iglesia. Al plantar la iglesia, esta persona y yo comenzamos a descubrir qué tipo de movimiento evangelístico es el de la sala superior, llamado Darakban. Empezamos a subirnos a esta corriente. Así que, en nuestra iglesia, no importa si es Darakban, si es un cuaderno yo, o incluso si es asado, no nos importa en absoluto. Cuanto más sucede esto, más el campo, los incrédulos completamente preparados, no les importa escuchar esas cosas, no les afecta en absoluto. Yo, después del baile de PDC, tuve nuevos creyentes el Evangelio de los incrédulos. Eso es solo lo que ustedes piensan. ¿Acaso no se vuelve difícil así? No es así. Cuanto más sucede esto, más verán a las personas perfectamente preparadas por Dios. Verán lo que Dios está haciendo. Ahora, cuando esto sucede, naturalmente, cuando una persona toma la corriente junto con la iglesia, se produce el cumplimiento en el campo personal y en el campo de los creyentes. Porque esta corriente está trayendo cumplimiento. Y cuando esta persona, junto con la iglesia, tiene el testimonio en el campo, ¿qué sucede ahora? Contempla una nación entera. ¿Y qué más sucede ahora? Incluso si solo se encuentra con una persona de esa nación, ha establecido firmemente un sistema de continuidad, una torre, un viaje, un hito, un sistema que perdura, dicho de manera sencilla. Esto es lo que yo, personalmente, al encontrarme verdaderamente con Dios a través de Cristo y al sumergirme en esta corriente del movimiento evangelístico, confirmé que el movimiento de evangelismo de Darakban es un movimiento bíblico. Esto es mi testimonio personal. En mi iglesia, al ver las respuestas y los testimonios que llegaron, confirmé el mensaje del movimiento de evangelismo de Darakban. Yo he comprobado que este movimiento de evangelismo de Darakban es igual a la corriente evangelística que siguieron Pablo, Pedro y el mismo Jesús. Entonces, por supuesto, la persecución vendrá. Por supuesto, seremos falsamente acusados. Por supuesto, a través de todo lo que está sucediendo ahora, podemos ser guiados a la victoria. Por eso, si el pastor Jun Mokino o los pastores de la región de Jeju no se tambalean, la iglesia sí avanza. Pero si los pastores se tambalean y dejan que la incredulidad entre en su corazón y mente, ¿qué sucede entonces? Eso se transmite a la iglesia. Aunque no digas nada, aunque solo lo pienses, el Espíritu sí lo percibe. Bien, en medio de todo esto, yo veo que ha llegado la era genuina del movimiento evangelístico de Darakban de Dios.
En otras palabras, ahora, después de estos 30 años, Dios ha estado preparando todo y yo veo que ha llegado el horario en el que, mirando hacia el futuro, aquellos que llevarán este evangelio puro y este movimiento evangelístico puro y los discípulos que continuarán esta obra serán levantados como la próxima generación de Dios. Eso mismo le dije hace un momento al pastor Kang Seon-si. Cuando vi entrar al pastor, noté que un joven que se le parecía mucho también entró. ¿Es tu hijo, hermano? Y resulta que sí, era su hijo. Entonces, ¿qué significa esto ahora? Nuestros pastores de la primera generación han mantenido esta corriente hasta ahora. En otras palabras, ha llegado el horario en el que los discípulos, es decir, la próxima generación, reciben y continúan este legado. Esto es así. En otras palabras, el movimiento de Darakban apenas está comenzando. Por eso, solo quedarán los discípulos que realmente transmitan el pacto. ¿Y ahora qué sucede? Ha llegado el horario en que la próxima generación, que tomará el relevo de este pacto, se está levantando. Es el horario. Por eso, Dios nos concede 3 eras. La bendición de las 3 eras. Por eso, pastores, deben comprender esto muy bien. Ahora, cuando escuchan las 3 eras, algunos piensan, entonces hay que hacer el atrio de los gentiles, el atrio de la revisión, la era de la meditación concentrada, y creen que tienen que hacer algo nuevo. Pero no es así, no es lo que piensan. ¿Cómo no tenemos mucho tiempo? Los 3 atrios. Entiendan bien esto, por favor. Concentración de viernes a domingo. La era de la meditación. Entonces, ¿qué son los 3 atrios? Por ejemplo, Jesús fue al templo de Herodes y dijo, derribad este templo, y en 3 días lo levantaré. El templo de Herodes había atrios, pero estaban ocupados en otras cosas. Pero, ¿quién es el verdadero templo? Es Cristo. Jesús es el verdadero templo. El primer templo, el templo de Salomón, fue destruido. El segundo templo, el templo de Zorobabel, también fue destruido. El tercer templo, el templo de Herodes, ese, en realidad, no existe. Es algo visible a los ojos. Es una prefiguración del Mesías que había de venir. Se aferraban solo a la cáscara vacía, pero el verdadero templo es Cristo. El verdadero templo, Cristo, Jesús. Ese Jesús es el verdadero templo, pero cuando Él vino, ¿qué hizo realmente? Levantó 3 atrios. Eso significa que, cuando ustedes se convierten en Cristo, cuando son sanados por ese Cristo y su estado personal cambia, los 3 atrios llegan a ustedes como respuesta. Por supuesto, evangelizar a los gentiles, evangelizar a los no creyentes, y también ser sanados ustedes mismos y sanar a otros. ¿Y qué sucede realmente? ¿Las generaciones futuras se levantan? Por eso, cuando escuchan sobre los 3 nuevos atrios, algunos piensan que tienen que hacer algo diferente, pero en realidad, desde ahí es donde todo sigue fluyendo sin parar. Desde Darakban hasta los confines de la tierra, primero Darakban, luego el equipo renovado, y después la misión en marcha. Y después, el campamento. ¿Será porque no hemos hecho el campamento? No, no es eso. Es que yo no he vivido la vida de un evangelista. No, tampoco es eso. Es que no tenía una misión. Yo no conocía el hito del viaje de la torre. Todo se convierte en un programa continuo. Pero no es así. Es algo que surge naturalmente para yo. Todo dentro de una sola cosa. Yo, la vida, dentro de un solo Cristo. Por eso, estos 3 atrios, la concentración de viernes a domingo, todo esto habla del ministerio público de Jesucristo. Los 3 atrios son la obra que Jesús realizó durante su ministerio público al venir aquí. Entonces, ¿qué significa la concentración de viernes a domingo? Es el Monte de los Olivos. Jesús, que murió en la cruz y resucitó, reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos y durante 40 días se concentró con ellos. Eso es viernes, sábado y domingo. Dicho de otra manera, cuando ustedes predican el Evangelio a muchas personas, si son salvos y transformados por Cristo, el movimiento del Evangelio inevitablemente se desatará.
En el movimiento de vida ocurre la obra en la que Cristo es testificado a las personas que encuentras, y entre ellas, los que realmente no están preparados se apartan, pero los discípulos preparados se levantan. Ir a buscar a esos discípulos, llamarlos y transmitirles la misión, que eso es la concentración de viernes, sábado y domingo. El Monte de los Olivos. Ahora bien, ¿qué es la era de la meditación? Esto es la obra de los Hechos de los Apóstoles que comenzó en el Daracván de Marcos. Esto les llegará a ustedes tal cual. Eso es la concentración de viernes, sábado y domingo. Es la era de las 3 concentraciones y la meditación. Si dejamos pasar una cosa importante, creemos que tenemos que crear algo diferente, como otro Daracván. No es así. Estamos hablando de lo mismo una y otra vez. Estamos hablando continuamente de respuestas que no podemos dejar de recibir. Esto, queridos, es hacer que los creyentes dentro de la Iglesia lo entiendan y que realmente lo vivan. Por eso, esta vez, reuní a unos 40 pastores asistentes y obreros de nuestra Iglesia. Así que esta vez los reuní en la isla de Jejuy. Para decirlo fácilmente, les estuve entrenando. Les conté algo así. ¿No sienten que este ambiente es parecido al momento en que Jesús, tras resucitar, reunió a sus discípulos y durante 40 días les ayudó a encontrar su misión? Eso fue lo que dije. No era un mensaje general, sino algo dirigido a cada uno, personalmente. Por ejemplo, Jesús resucitó y se reunió con sus discípulos durante 40 días en el Monte de los Olivos. ¿De qué creen que hablaron? ¿Se imaginan que puso una pizarra y dio una clase magistral? No, fue una conversación profunda y sincera entre ellos. Por ejemplo, cuando yo conociste por primera vez y cuando morí en la cruz, tú huiste, ¿verdad? Y luego, después de encontrarte conmigo, llegaste hasta este momento, pero desde la primera vez que yo te vi, yo te llamé Cefas. Tú eras Simón, pero yo ya sabía que te convertirías en Cefas. Yo sabía que ibas a huir cuando me clavaran en la cruz. Está bien, no te quedes atrapado en eso. Seguramente hubo un momento en que la relación verdadera entre el Señor y yo se discutió de manera real y profunda. Por eso, esto es lo que debes hacer de ahora en adelante. A cada uno, uno por uno, se le dio una misión sobre el ministerio que debía realizar en el futuro. Y así, en cada lugar donde esos discípulos realmente se dispersaron, la obra de Dios comenzó a manifestarse. La era de la meditación. Nuestros pastores de la región de Jejú, de verdad, yo siempre oro a Dios. Cada vez que recorro Jejú, le pregunto, Dios, ¿por qué creaste la isla de Jejú? ¿Fue un error mientras creabas la tierra, un accidente que hizo que apareciera una isla extra llamada Jejú? Y además, en Corea del Sur, yo no lo creo así. Porque Dios creó la región, la isla de Jejú, en Corea del Sur, y precisamente aquí, en este entorno de aire tan puro y maravilloso. ¿Por qué permitió Dios que ustedes fueran testigos aquí, en la isla de Jejú? Sus vidas, esta región y Dios, algo entre todo esto debe encajar perfectamente. Entonces, aquí en Jejú surgirá algo que solo yo, que solo nosotros podemos hacer. Eso es el plan absoluto de Dios. Eso debe ser encontrado con precisión. Algo que solo se puede hacer aquí, en Jejú. Lo que Dios desea hacer a través de Jejú, lo que Él preparó solo para esta isla en el marco de la evangelización mundial, que eso que únicamente Jejú puede realizar. No es otra cosa. Desde mi perspectiva, es sencillo, es sanidad. Un ministerio de sanidad. Ahora bien, cuando se trata de sanar a una persona, lo más fundamental y esencial es sanar la raíz misma de su ser, la causa principal de su aflicción. Cuando ustedes buscan sanar a alguien, ¿qué es lo que esa persona debe cambiar? Por ejemplo, aquí mismo, entre quienes están en el hospital, hay personas con todo tipo de síntomas, ¿verdad?
Y además, son problemas de larga data. Y, siendo sinceros, quienes lo saben bien. Es necesario la medicina, pero la medicina, esa no puede sanar realmente a la persona. Lo que hace es suprimir síntomas y solo protege superficialmente, pero con esa medicina el problema de fondo no se resuelve, ¿verdad? ¿Significa que no necesitamos medicina? No, no estoy diciendo eso. Incluso las cárceles también son necesarias. Si los adictos a las drogas siguen consumiendo sin parar, se descontrolan por completo y si no tienen cuidado, pueden morir. Pero en el horario perfecto de Dios, los atrapa y los lleva a la cárcel. Hace que sus cuerpos se desintoxiquen. Ahora mismo, en nuestra iglesia, hay un tipo que vino de Filipinas. Lo tuve conmigo varios años, pero luego huyó de regreso a Filipinas. En Filipinas, ese hombre prácticamente se convirtió en un despojo humano. Casi perdió toda su humanidad. Pero esta vez, cuando regresó, apenas puso un pie en Corea, fue arrestado de inmediato, cumplió 1 año de prisión y salió completamente desintoxicado. Volvió con el cuerpo totalmente recuperado, de verdad. Así que, en todo esto, es Dios quien obra de manera absoluta y perfecta. Yo, la primera vez que vi a ese amigo, pensé, esto es lo que significa amar las drogas. Ese amigo ama las drogas. No es simplemente que consuma drogas, que es que las ama de verdad. Se ha enamorado de las drogas. Para drogarse, dedica toda la semana a trabajar, dejando todo lo demás de lado. De lunes a viernes trabaja como profesor y cobra sueldo. Y después se va a consumir drogas. ¿El propósito de trabajar? Para poder drogarse. Por ejemplo, ahora mismo, la iglesia llena de gozo está sirviendo, en realidad, a los pacientes cuyas heridas son visibles a simple vista. Pero eso es solo el resultado final. Hay que cambiar la raíz, la causa fundamental que hace que estas personas lleguen hasta aquí. Esa es la verdadera sanación. Y esa sanación de raíz, si lo decimos de manera sencilla, ¿qué es realmente? Amigos míos. Dicho de forma simple, al final es por el yo que esta persona ha llegado a tener problemas mentales. En definitiva, todo se trata de lo mío. En última instancia, es mi éxito que yo deseo. Génesis, capítulo 3. Satanás, ese ser invisible que quiso ser como Dios, cayó. El ángel se corrompió y le dijo al ser humano, tú también puedes ser como Dios. Todo comenzó con yo, y por eso la mente se desestabiliza. Eso de yo, lo mío, al final son mis pensamientos y mi corazón. Significa que pienso en lo que mi corazón desea. Génesis capítulo 6, versículo 19, del 4 al 5, vio que los pensamientos del corazón del hombre eran siempre y únicamente malvados. Al final, la vida de esta persona se convierte en Génesis capítulo 11. Amigos, si no cambiamos esta raíz, jamás podremos lograrlo. No hay nada más que pueda cambiar esta raíz. Al final, se trata de Génesis capítulo 3, capítulo 6 y capítulo 11, que en otras palabras, espíritu, corazón, pensamiento y cuerpo, la vida. Entonces, ¿cuál es el camino para cambiar esto? ¿Cómo, amigos, cambiamos esto y qué es lo que debemos cambiar? ¿Cómo cambiaste tú? Si tienes la experiencia de haber cambiado, puedes verlo claramente en los demás. Yo soy alguien que luchó desesperadamente por cambiar yo mismo. Lo intenté casi todo. Pero no funcionaba. Pero un día, en el tiempo perfecto de Dios, Dios hizo que conociera a un evangelista y a través de ese evangelista escuché la palabra del Evangelio de Dios. Eso es, Jesús es el Cristo. Yo, desde pequeño iba a la iglesia y creía en Jesús. Pero al escuchar la palabra, me di cuenta de que sí, creía en Jesús, pero no sabía quién era Jesús, ni por qué debía creer en él. Entonces empecé a preguntarme, ¿en qué clase de problema estoy yo? ¿Por qué debemos creer en Jesús? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en Jesús? Porque Jesús es el Cristo.
Entonces, ¿por qué tiene que ser el Cristo? Yo, hasta ahora, yendo a la iglesia, sinceramente creía que creer en Jesús y en Dios era suficiente. Pero aunque creía en Jesús, ¿cuál era mi estado? Completamente perdido. Estaba en el estado de Génesis capítulo 3, capítulo 6 y capítulo 11. Un día, esto se me reveló claramente. Por eso, amigos, los 12 estados reales del incrédulo, las 12 torres de Satanás, este mensaje, amigos, no solo es para la isla de Jeju, sino que es un mensaje capaz de transformar a cualquiera que esté en esta institución. Cuando una persona escucha esto de verdad, que es Dios quien obra en la vida de ni el pastor Jun Muji, ni el pastor Jun Yonga, ni ninguno de nuestros pastores aquí presentes pueden cambiar a nadie. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Quién puede hacerlo entonces? Dios es quien debe hacerlo. La palabra de Dios debe obrar. Y tampoco es que tengamos que esforzarnos frenéticamente, pero tampoco hay razón para desanimarnos. La palabra es la que actúa. La palabra de Dios es la que obra. Ezequiel, ¿crees que estos huesos podrán vivir? Sí, vivirán. Eso es un error. No, no es posible. Y eso es incredulidad. Dios sí puede hacerlo. Enfréntate al aliento de vida, enfréntate a la palabra. Si la palabra de Dios obra, eso es suficiente. Y así, un día, esto se me reveló claramente. ¿Qué es realmente ese Satanás invisible que actúa sobre lo que yo soy? Me tiene completamente atrapado. El Jesús en el que quiero creer. El Jesús que debe resolver mi realidad asfixiante ahora mismo. Dios, si estás vivo, haz que deje las drogas. ¿Acaso no estás vivo, Dios? ¿Por qué nuestra familia está pasando por tantas dificultades económicas? Por favor, resuelve este problema. Soy yo, a mí. Se trata de resolver mis problemas. Entonces un día conocí al verdadero Cristo. Me di cuenta de que mi problema no era la adicción, mi problema no era el dinero, mi problema no era la realidad física, mi problema era la separación de Dios. Entonces por eso Dios tuvo que enviar a Cristo. Esto es todo. El día en que realmente penetra en un solo paciente a través de esta palabra, esa persona se da cuenta, yo he sido atrapado por Satanás y punto. Mi espíritu está muerto. Espíritu necesita vivir. Por eso Dios se envió a Cristo. El día en que realmente comprendes esto, amigos, no se trata de mí. Dios. Cuando esto sucede, amigos, otras cosas vendrán a su mente. Entonces yo me doy cuenta, no es mi esfuerzo, mi dedicación, ni mi entrega, es la gracia de Dios. Por eso, las personas que están fuera de sí o atrapadas en problemas, tienen una característica, no hay gratitud. Especialmente aquellos que sufren enfermedades mentales, su rasgo principal es la falta de agradecimiento. Quejas, reproches, autoinculpación. Todo es queja y reproche hacia la realidad y el entorno, y autoinculpación hacia uno mismo. No conocen la gratitud. No pueden experimentar una gratitud genuina. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de no existe la gratitud. ¿Y eso qué significa? Cuando conocemos a Dios, la gracia de Dios, es entonces cuando estas palabras cobran sentido gracias a su gracia. ¿Y qué sucede entonces? Surge la gratitud. Si realmente lo comprendes, te das cuenta de que incluso el hecho de que yo haya caído en la adicción, de que esté aquí ahora mismo con problemas mentales, que eso mismo es motivo de gratitud. ¿Por qué? ¿Acaso, si no fuera por este problema, habría escuchado el Evangelio y habría llegado a conocer mi verdadero problema espiritual? Fue a través de este problema espiritual que llegué a comprender el Evangelio, que solo Cristo es la respuesta. El día en que yo experimento esta gratitud genuina, ese día comienza todo de verdad. Oh, Dios. No soy yo, es Dios quien lo hace. Entonces, ¿de verdad conocen ustedes a Cristo? Amigos, Jesús vino verdaderamente como el Cristo.
Se cree en Cristo y se llega a conocerlo de verdad. En el instante en que crees, el Espíritu Santo Dios viene a ti y tu espíritu cobra vida. Y en el momento en que tu espíritu vive, ¿sabes qué sucede realmente? Yo, tu pasado, tu presente y tu futuro quedan resueltos de una vez por todas. ¿Cuál es la característica principal de la mayoría de las personas con trastornos mentales? Están atrapados en el pasado. En el pasado, especialmente en la herida del pasado. Pero cuando comprendes que ese pasado, esos problemas que viviste, fueron permitidos por Dios bajo su soberanía absoluta, para que yo pudiera descubrir el problema espiritual que me llevaría a conocer a Cristo, entonces surge la gratitud y comienza la restauración. Y así es como logras salir de ahí. Nosotros conocemos a Cristo, pero lo conocemos solo superficialmente, ¿verdad? Dios nos da el camino de la salvación, ese es Cristo. Pero, ¿por qué tiene que ser Cristo? La cruz de Jesucristo, el motivo por el cual Dios tuvo que venir en forma humana, la razón por la que Él debía morir. En el instante en que realmente comprendes y crees en la cruz, en ese preciso momento, todo termina para ti. Ahora, esto es en lo que debemos concentrarnos con cada paciente, uno por uno. No funciona así. Aunque lo escuchen, en realidad no lo oyen. Escuchan que el espíritu de esa persona escucha y Satanás también escucha y Dios lo sabe. La mayoría se rinde en este punto. ¿Por qué? Porque cuando lo ven con sus ojos, los síntomas no cambian, no hay cambio alguno. Parece como si no estuvieran escuchando, parece como si no pudieran oír, pero eso es solo una ilusión. El espíritu no se ve, sigue vivo y actuando. La palabra sigue obrando. Mi abuela falleció a los 82 años, pero cuando yo era niño no lo entendía. No comprendía porque mi abuela murmuraba sola y en realidad eso era porque estaba poseída por un demonio. ¿Cómo es posible que mis padres, siendo ancianos de la iglesia, no supieran eso? Y así quedó una herida. Mi madre fue muy perseguida por ir a la iglesia. ¡Ay! Mi madre no tiene remedio. Y ni siquiera podía compartirle el evangelio a mi madre. Así que, aunque creía en Dios con fervor y devoción, el evangelio no estaba en absoluto organizado como un mensaje en su vida. Eso es, precisamente, la corriente de una época en la iglesia coreana. Creen con todo su empeño, aman a Dios, pero no conocen bien el evangelio que ese Dios nos ha dado. Ese evangelio nunca llegó a organizarse como un mensaje, como una palabra clara. Así que, aunque sufran persecución, siguen creyendo en Dios. Dios, estoy siendo perseguido por el evangelio que tú me diste. Mi padre, siendo sincero, era anciano de la iglesia, pero no le interesaba mucho. Así que, en medio de todo eso, se sentía frustrado pensando en mi madre. Y luego, al pensar en su esposa, como mi abuela la perseguía, él quedaba atrapado en medio, sin poder ponerse ni del lado de su madre ni del lado de su esposa, en una posición realmente incómoda. Así fue como yo crecí, viendo todo eso, simplemente así, tal cual. Pero un día, de repente, este evangelio chocó de frente conmigo. Jesús es el Cristo. Cuando este evangelio me impactó, miré a mi abuela y pude verla de verdad. Ah, esto no es simplemente yo, mi abuela. Mi abuela. Ella no podía ver, su espíritu estaba completamente atrapado. Su espíritu estaba muerto, capturado por el diablo, y en su mente y corazón, a través de la herida, Satanás, ese demonio, había construido su morada, invisible a los ojos. Esta vida se ha convertido completamente en yo como una fortaleza. Yo era una fortaleza sólida, infranqueable. Y de repente, todo esto se me hizo tan claro, tan visible. Así fue como empecé a ir a ver a mi abuela una y otra vez. Cada vez que tenía un momento libre, la visitaba. Iba a verla y mientras ella estaba sentada, le decía, abuela, no es tu culpa, no es tu problema, sin saberlo. Le decía, abuela, esto es un problema espiritual, mental que ya estaba en ti. Por tu vida, por la herida, Satanás, invisible, ha tomado tu corazón y mente y te ha arrastrado hasta aquí. Así se lo explicaba. ¿Y sabes lo que decían? Mi padre decía, oye, entiendo cómo te sientes, pero no deberías hacerlo. Y mi madre también decía, no deberías hacerlo. Pero cuando dije que iba a ir y predicar el evangelio, simplemente se quedaron mirando, observando lo que hacía. No sé si habrán pasado 2 o 3 meses. ¿Habrá llegado a 2 o 3 meses? En fin, mientras iba unas 10 veces, un día mi abuela, justo a esta hora, me dijo esto.
La primera vez que le hablé, me dijo, oye, qué escándalo. No sé de qué estás hablando. Solsticio de verano, mente, pero seguí haciéndolo. Soy. ¿Por qué? ¿No ese es el diablo que tiene retenida a mi abuela? No es joven. El evangelio que tú y yo predicamos es la palabra viva de Dios. Estas palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Es cero. La palabra de Dios es espíritu que da vida. Eso dice. Seguí hablando. No lo hagas, no lo hagas. ¡Qué escándalo! No entiendo lo que dices. Seguí hablando sin parar. No era a mi abuela a quien veía. Veíamos la oscuridad que tenía atrapada a mi abuela y seguíamos hablando sobre esa fuerza que actúa en la vida. Esa oscuridad se desmorona. ¿Saben qué le pasaba a mi abuela? Oye, incluso alguien como yo puede creer en Jesús. Al instante de escuchar, rompieron en llanto. Mi abuela estaba recibiendo a Jesús en su corazón. Mi padre y mi madre se quedaron sin palabras. Y entonces Dios vino y llamó a mi abuela, la buscó, la llamó para ser su hija. Y cuando Dios vino a llevarse a mi abuela, antes de partir, ella sufrió muchísimo. ¿Por qué? Porque la oscuridad volvió a acecharla. Por la gracia de Dios, escuchó el Evangelio y lo aceptó, y Dios entró en yo de una manera realmente poderosa. Pero, ¿qué sucedió en realidad? Cuando aún tenía conciencia y sus fuerzas se desvanecían, esa oscuridad volvía a acercarse. En ese momento, tomé la mano de mi abuela y oré con todo mi ser. Que el reino de Dios, que está en mi abuela y la ha salvado, venga ahora mismo, en este preciso instante. Y mi abuela, que temblaba de ansiedad y miedo, partió en una paz tan profunda como si una niña pequeña se quedara dormida. Toda nuestra familia estaba allí reunida. Y entonces, un día, mi padre sufrió un derrame cerebral. Yo lo sé muy bien, sé por qué le dio ese derrame cerebral. Aunque externamente fue un derrame cerebral, dentro de mi padre había algo inevitable que lo llevó a eso, sus pensamientos, su corazón, su ceguera interior, su estado espiritual. En el momento en que le expliqué esto a mi padre y él aceptó a Jesús, su derrame cerebral se curó allí mismo, en ese instante. Y yo, sinceramente, cuando llego a un lugar como este, Dios me da en el corazón y de verdad, en lo más profundo de mi alma, me da fuerzas. ¿Por qué? Porque creo. Así que, amigos, ¿saben quién es Cristo, verdad? Nosotros simplemente somos de Cristo. Jesús es el Cristo. Y en el instante en que somos salvos por ese Cristo, Dios se vuelve real para nosotros. Lo creemos de verdad. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a nosotros cuando creemos en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es realmente su pasado, amigos? Todo ese pasado que estaba lleno de herida se transforma por completo. ¿Y cómo cambia? Dios estaba vivo. Dios deseaba estar conmigo. Pero yo me alejé de Dios y por no conocerle caí en este problema espiritual. En el instante en que comprendo que Dios permitió estos problemas en mi vida y en mi familia para que yo pudiera entender cuál es el verdadero problema del ser humano, todo mi pasado simplemente se desvanece, se termina. No son solo palabras, amigos míos. No es solo un discurso, es real, es la pura realidad. El problema del ser humano. Este problema humano es un problema espiritual. En el instante en que comprendí que Dios permitió este problema en mi vida, en mi familia, para que yo pudiera entender este único problema espiritual, todas las heridas que tenía por mi entorno familiar, por mi crianza, se transformaron en un trampolín para mí. Fue entonces cuando yo experimenté la verdadera sanidad, gratitud. Este evangelio en ese momento, para mí, el pasado terminó. Yo de verdad logré escapar de mi pasado. Yo escapé de ese destino invisible, de esas rejas que no se ven. No es importante salir de la prisión.
No es importante salir del hospital psiquiátrico. Hay que escapar del destino. Hay que escapar de las manos de Satanás. Ahora, fíjate, mi espíritu está vivo. Mi espíritu, que estaba muerto, yo, cuyo espíritu había muerto al alejarse de Dios. Yo era el dueño de mi espíritu, pero ese Satanás se va. ¿Por qué? Porque Dios viene a yo. Como Él es la luz resplandeciente, la oscuridad se desvanece. Así, Dios se convierte en mi dueño. Y desde ese momento, en todos los problemas y situaciones de mi vida, Dios, ¿por qué Dios? No soy yo, ¿por qué yo? No es esto, sino ¿por qué Dios? En mi pensamiento, el tema y el sujeto de toda mi vida cambian a Dios. Dios. No soy yo, Dios. Así que este es el segundo punto. No es de yo. ¿Y ahora qué es? Lo que Dios yo ha dado. ¿Qué me ha dado Dios? Me ha dado a Cristo. Me ha dado a Cristo. Vida. Ese Cristo es quien Dios me ha dado. Pero ¿quién es este Cristo para yo? Antes eran mis pensamientos y mi corazón. Los pensamientos que mi corazón desea. Yo, pero al darme a Cristo, al encontrarme con Dios, mi espíritu cobra vida y ese es mi verdadero corazón. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? El corazón de Dios, el corazón de Cristo. Tened en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El corazón de Dios, eso es Cristo. Cristo es el corazón de Dios. Así que no es mi corazón, es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Cristo, ¿verdad? Cristo es aquel que vino para mostrarnos cómo nos ama Dios. Si no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Si no conoces a Cristo, no puedes conocer a Dios. Los pensamientos que surgen de este corazón, ¿en qué se transforman para yo? Se transforman en oración. Queridos amigos, no se trata de su comportamiento, ni de ética, ni de moral. Se trata de su corazón. Es su corazón hacia Dios, porque Dios mira su corazón. No está mirando la apariencia que ustedes muestran ahora. No está mirando la lucha física de la parálisis cerebral, sino que observa ese corazón. Para nosotros, la apariencia de la parálisis cerebral es desagradable. ¿Cómo podrían parecerse en algo los fariseos y una persona con parálisis cerebral? Pero, ¿qué es lo que Dios realmente mira? Él mira el corazón. Entonces, ¿qué clase de corazón albergas dentro de ti? Yo puede que mi aspecto no sea el más agraciado a vuestros ojos, pero Dios, cuando me mira, observa mi corazón. Por eso, incluso Jesús, siendo Dios, no vino con una apariencia atractiva. La belleza exterior no es lo importante, no lo es. Los verdaderos evangelistas pueden no ser tan agraciados y no pasa nada. Así que, hablando sinceramente, si con la edad se les cae un poco el cabello, en vez de usar peluca, a veces es mejor raparse la cabeza sin más. Entonces, ¿qué fue lo que dijo David? ¿Quién conocía a Dios y oraba junto a él? El corazón de David estaba allí, en el palacio real. El arca del pacto está allá, en una tienda azotada por el viento. Eso no le resultaba cómodo. Entonces, ¿cuál es la confesión de David? Él dijo que prefería ser portero en la casa de Dios. Ese es el corazón de David. El corazón. Las acciones, las palabras, eso no engaña a nadie. Es tu corazón, el de cada uno de ustedes. Dios dijo que mira tu corazón. Hoy, ustedes pueden ser sanados de verdad. El pasado se termina aquí, hoy, con el corazón,
Pueden concentrarse aquí y ahora, en este preciso momento. Por eso, aunque David fue rechazado por su familia, por sus hermanos, y enviado al campo como pastor de ovejas, eso le parecía bien. Ahora, puedes empezar desde cualquier circunstancia. Sí, puedes hacerlo. Pero la gente, al no poder disfrutar del entorno de Dios en su realidad actual, deja que su mente y sus pensamientos se desvíen constantemente hacia las dificultades de esa realidad. Se preocupan, se angustian y se llenan de inquietudes. Se preguntan, ¿qué puedo hacer? Y empiezan a trazar planes y estrategias. Allí basta con que obre la historia, Dios. Fue así como comprendí lo que realmente es la oración. La oración no es simplemente algo que se hace. Por supuesto que se hace, pero la verdadera oración es cuando se restaura la relación con Dios y se conecta el corazón con el de Él. Se puede orar con el pensamiento, con el corazón. Y esta oración nadie puede arrebatártela. No se puede detener. ¿Por qué? Porque está dentro de mí. Así que yo, al observar a las personas a mi alrededor, pensé, esta persona no conoce la oración. No estás orando. No lo dicen, pero lo siento. Necesitas respirar. Jadeo, jadeo, jadeo. Esto ya es un problema respiratorio. Una persona sana respira de forma natural. Entonces, cuando ustedes están pasando por un momento difícil, ¿qué hacen cuando ya agarran sus bragas? Las jalan y las sueltan. Estoy sin aliento. Estás tratando de controlar esa respiración. Ya te falta el aire en ese momento, ¿verdad? Tengo que orar. He estado descuidando la oración. Ahora sí debo orar. Al menos debería intentar orar un poco. No sabes realmente lo que es la oración. El Espíritu Santo. Lo que Dios me ha dado. ¿Y esto qué es? Es un regalo. Esta es nuestra fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué dice la gracia de Dios? Es un regalo. Dios nos da el Espíritu Santo, así como no escatimó a su Hijo y nos lo entregó. ¿No nos dará el Espíritu Santo como un regalo cuando se lo pidamos? El Espíritu Santo está en ustedes. Él es el Espíritu de Dios. Dios. Por eso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino, han obrado la historia de mi salvación. Solo con comprender esto, su espíritu cobrará vida, sus pensamientos y corazones vivirán, y su cuerpo será sanado. El día en que los que están aquí presentes sientan esto, el día en que esto se haga realidad, el día en que esta raíz sea sanada, la obra de Dios acontecerá. ¿De qué serviría si dentro de ti estuviera escondida una persona como Ansu Yiban? Miren, si en este momento en el hogar de la esperanza o en el hogar de la desesperanza hubiera alguien como Ellen Keller, aunque Ellen Keller estuviera allí, si no hay un Ansu Yiban, yo no saldré a la luz. Por eso, debemos ver el problema de verdad, de manera correcta. Por eso, el Evangelio es suficiente. Pero, ¿qué significa esto realmente? No es que la sanidad sea lo más importante, sino que, mientras esto sigue siendo testimonio, esta persona se encuentra con Dios y entonces, ¿qué sucede con esta persona? Tiene que entrar en este fluir, en este camino. La evangelización mundial no es que el objetivo sea sanar la enfermedad, ¿verdad? ¿Para qué quieres sanar yo? Entonces, ¿sabes realmente que es una sola persona? Debe subirse a esta corriente, a esta corriente. Por eso, Dios empieza por esto. Mientras yo era guiado en el campo de la adicción, pensaba que sería maravilloso que un adicto se transformara completamente y, dicho de manera sencilla, se convirtiera en un evangelista. ¿No sería genial? Pero parece que va a suceder, parece que sí, y al final no pasa. Y luego vuelve a caer. Yo, desde el principio, por la gracia de Dios, lo supe. Está bien. Lo importante no es esto, lo importante soy yo.
Dios me permitió ver el problema espiritual al observar a los adictos, aunque yo mismo nunca experimenté las drogas. Así que, mientras seguía avanzando, lo sentí. Ahora ha llegado el horario. Ahora, de verdad, en el campo donde todo está derrumbado, surgirán personas que serán sanadas de verdad. Lo estoy presenciando. Entonces, ¿a dónde va esta persona? En esta corriente, uno se sube a esta corriente. Evangelización mundial. El objetivo no es que yo sane mi enfermedad. ¿Qué hago ahora con ese problema de mi pasado? Evangelización mundial. Presentación del protagonista, el discípulo preparado. Así es como se levanta un equipo perfecto. Aquellos que están en verdaderos problemas, el evangelista que da este mensaje y el sistema que puede ayudar a estas personas a ir juntos. Así es como debe formarse el equipo. Ruego en el nombre del Señor para que esta respuesta llegue a Jehú, especialmente en nuestra alegre iglesia y especialmente en este sitio. Amén. Entonces, creo que la Escuela Misionera de Prevención de Adicciones del área de Jehú es realmente significativa. Especialmente este lugar. Así que dejo esto aquí. Desde el principio, le dije al pastor Jung Bok-yung que le hablaba con comodidad porque era mi menor. Antes de hacer cualquier cosa, déjese guiar primero por este flujo. Sea el primero en ser conducido a este flujo. En esa corriente, Dios realmente se revela de manera importante. Así que hoy, el pastor Kam Seung-jin es el presidente del presbiterio, ¿verdad? Me alegra que haya venido el presidente del presbiterio, pero mi corazón sigue yendo hacia su hijo que está atrás. Así que, cuando realmente nos enfocamos en una sola persona, esto se conecta con la evangelización mundial. Evangelización mundial. Así pues, Cristo y la evangelización mundial son una alianza absoluta. ¿Cuál es su declaración clara en ese pacto? Misión. Esto es lo que tienes que sacar. Espero que esta bendición se haga realidad a través de la Escuela Misionera de Prevención de Adicciones de Jehú. Amén. Sí, oremos. Gracias, Dios. Te damos gracias, Dios, por haber iniciado esta escuela misionera aquí en la región de Jehú, enfrentando el problema de la adicción y sanando enfermedades espirituales incurables. Dios, conoces los problemas de esta época y te damos gracias porque, a través de un evangelista capaz de sanar los males de nuestro tiempo, has guiado durante más de 30 años para establecer un sistema perfecto. Obra, Señor, para que en la región de Jehú, y especialmente en la iglesia llena de gozo, se levanten protagonistas que experimenten el sabor del cumplimiento de ese pacto. En el nombre de Jesús oro. Amén.